Bueno, hola, estamos en un nuevo encuentro, en una clase especial, porque nos acompaña Melissa Sánchez. Corregime, Meli, sos licenciada en Trabajo Social. Sí. Sos docente, pero bueno, ya nos vas a contar bien cuál es la materia, porque no me animo a decirlo. Doctora en Género y Religión, ¿está bien? Doctora en estudios de género, pero mi tesis es sobre género y religión. Bien, en estudios de género, y nos acompaña porque utiliza muy bien lo que es la entrevista en profundidad. Bueno, ahora preséntate a vos, Meli, a ver si también los chicos pueden conocerte mejor. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo soy, como decía Ana, soy trabajadora social, pero también hice un doctorado en estudios de género en la Universidad Nacional de Córdoba y hice mi tesis doctoral sobre las mujeres evangélicas y las relaciones de poder que se dan en el espacio familiar, pero especialmente cómo esas relaciones se hacen cuerpo, se convierten en parte de la vida cotidiana y qué hacen las mujeres en esa vida cotidiana para resolver esas situaciones que se plantean de manera cotidiana, ¿no? Pensando y dando lugar a comprender eh, las formas de acción y de resolver las cosas que tienen las mujeres evangélicas. Buenísimo. Meli, contanos los objetivos de tu investigación. Bueno, un poco como les decía recién, el objetivo tiene que ver con poder analizar estas relaciones de poder encarnadas en la vida cotidiana de las mujeres evangélicas, pero también eso implicaba comprender cuáles son las normas que se ponen en juego, las normas que implican, qué hacen qué hacen que una mujer sea reconocida como mujer evangélica, por ejemplo, que la distingue de las otras. Como ¿no? buena mujer evangélica. Como buena mujer evangélica, exactamente. Y eso, y a las mujeres, a nadie, pero en particular a las mujeres, no se las puede mirar de manera aislada, así que también hice todo un trabajo en lectura del espacio familiar, ¿no? Así que las mujeres dentro del espacio familiar, porque la vida cotidiana implica también todo eso. Te hago una pregunta porque es la pregunta que generalmente los chicos hacen cuando leen un trabajo o cuando leen cualquier material, ¿cierto? ¿Para qué sirve estudiar esto? Es la pregunta que nos hacemos muchas veces de las ciencias sociales en general, ¿no? ¿Para qué sirve esto que a mí me interesa, pero le sirve al resto? ¿No? Y yo creo que sirve mucho estudiar la sociedad en general, pero en particular, en este caso, nos permite comprender mejor a este grupo social, que en este caso es a los evangélicos y a las evangélicas, pero también nos permite sortear prejuicios, desandar supuestos del sentido común, ¿no? Que hay muchas veces desde la mirada externa hacia los evangélicos y las evangélicas. Entonces, generar este tipo de trabajos científicos desde las ciencias sociales que miren y que hagan un análisis desde la comprensión, ¿no? No desde el juzgar o desde el señalar, sino desde el lugar de comprender, porque eso es lo que buscan las ciencias sociales, ¿no? Comprender lo social. Entonces, desde ese lugar nos permite desandar estos prejuicios, nos permite superar supuestos del sentido común que hacen o ponen distancia por ahí entre sectores y grupos sociales, ¿no? Entonces, uno de los aportes tiene que ver con esto, con permitirnos comprender un poco más la complejidad que tiene lo social, incluyendo lo religioso, que a veces, muchas veces queda de lado lo religioso en los estudios sociales. Bien. Sabemos que utilizaste la entrevista en profundidad como una de tus técnicas más importantes. ¿Utilizaste otras además? Sí, hice entrevistas en profundidad, hice 15 entrevistas en profundidad con mujeres evangélicas de distintas edades, algunas más jovencitas, de alrededor de 20 años, otras entre los 30 y 40 y otras entre 50 y 60.
buscando abarcar distintos momentos de la vida de las mujeres. Y también hice observación participante en dos espacios diferentes, muy diferentes. Uno fue en las reuniones bueno, fui a reuniones primero, fui a iglesias, a reuniones, a congresos, vinculados, congresos para mujeres, congresos para familia, congresos para matrimonios y esas cosas. Eh, Fui a reuniones para matrimonios jóvenes de una iglesia, porque pensaba encontrar ahí, o suponía que ahí iba a encontrar mucha de esta información o de esta intención en querer formar cómo es una familia evangélica, ¿no? Bien. Para El las ideal, digamos. claro, que se estaba conformando. Y la verdad que es un espacio muy, muy interesante el de las reuniones para matrimonios jóvenes. Muy, muy lindo. Te hago Y una pregunta, porque dentro de los evangelios hay un espectro muy grande. Vos sí, hiciste foco perdón. en un particular, ¿no? Yo me enfoqué especialmente en iglesias hermanos libres. Bien, que Por sería dos, como la rama más ortodoxa, digamos. no necesariamente, pero sí tiene una historia muy importante en Córdoba. Es una de las iglesias más, de las denominaciones evangélicas que hace más años que está situada en Córdoba. eh, porque está muy poco estudiada, porque cuando hay estudios sociales sobre evangélicos, muchas veces la mayoría son sobre pentecostales y se pierde la diversidad sobre el mundo evangélico. Entonces yo quería aportar una mirada distinta. Y por el peso que ha tenido en la conformación del imaginario evangélico a lo largo de la historia en Córdoba, ¿no? Al ser una iglesia que hace tantos años que está presente, pero de perfil bajo, eh, Da como esa tiene, sensación de ortodoxia, aunque no lo sea, digamos. no, claro, no es, hay mucha diversidad hacia adentro de las iglesias de hermanos libres. Bien, y sabes, Mary, si otras personas han hecho estudios también enfocados en hermanos libres o es el único? Sí, sí, pero son muy pocos los que han estudiado a las iglesias de hermanos libres. De hecho, en Córdoba creo que son dos, nomás. Bien. ¿Por Eh, qué? Perdón, te iba a decir que hice observaciones en una iglesia eh, con el grupo de matrimonios jóvenes y también en un grupo de mujeres autoconvocadas por fuera de las iglesias institucionales, un grupo de mujeres autoconvocadas que se llama Sororidad y Fe, un grupo de mujeres feministas, evangélicas, de distintas denominaciones, que se juntaban a leer un libro de teología feminista, de una Wow. teóloga que se llama Elsa Tafur. Increíble lo que está diciendo porque no sabía que existía ni siquiera una teología feminista. Increíble. Exactamente. Entonces, ¿por qué hice estas dos observaciones tan distintas? Porque en este grupo participaban muchas chicas que habían transitado por iglesias hermanos libres y que se encontraban en estas búsquedas. Entonces ahí me pude encontrar con mujeres que habían hecho otros recorridos y que estaban preguntándose y haciendo otras búsquedas y encontrando otras cosas también, ¿cierto? Así Bien, que, bueno, fueron dos espacios de observación muy diferentes. bien, bien, bien. Bueno, pasemos o nos enfoquemos en lo que es la entrevista en profundidad, que has hecho muchas. Eh, ¿Cómo las realizabas? Porque hay muchas dudas en relación. Bueno, empecemos por el comienzo. El perfil del entrevistado. Vos ahí ya nos diste como una pista que es la edad. También que todas tenían que. A ver, todas tienen que ser mujeres, pero también entrevistaste a hombres. No, en este Solamente caso no. mujeres. Con diferente edad, de diferentes congregaciones. Sí, de Bien, diferentes congregaciones y para darme más flexibilidad me propuse que en algún momento de su vida hayan transitado por la Iglesia Hermano Libre, porque algunas de ellas ya no participaban más, algunas de ellas habían crecido en una Iglesia Hermano Libre y ahora estaban en otra denominación o no iban a la iglesia. Entonces que de alguna manera en algún momento de su vida hayan transitado por una, ¿no? bien, Entonces podían aportar también distintas miradas de esa conformación de la identidad.
Bien. Eh, ¿Cómo te contactabas con la entrevistada? yo utilicé una técnica que se llama la bola de nieve, que es empezar por un contacto que vos tenés, ¿no? En este caso, que yo vengo de una familia evangélica, de hermano libre, mi mamá me brindó el contacto de una persona que ella creía que podía estar interesada, hablé, contacté a esta persona, estaba muy interesada y muy dispuesta, entonces nos encontramos, la entrevisté y ella me pasó el contacto de otra persona y esa otra me pasó el de otra, ¿no? Y así. Bien, bien. Y el contacto era, bueno, tu mamá te pasa el contacto. Era llamar por teléfono, contarle más o menos de qué se trataba tu investigación y poder coordinar. Y ver si estaba dispuesta, si le interesaba, eh, ¿Las que pasabas por un filtro o ya más o menos tanteabas con el primer llamado, el primer contacto, si era adecuado? es que en realidad había que leer la predisposición. Si había predisposición, si había interés, porque a veces había muchas dudas, mucho miedo a ser entrevistadas, ¿no? A ser juzgadas, a que una utilice la información para hacer daño al pueblo evangélico, ¿no? Entonces, muchas veces implicaba también toda una conversación para dar tranquilidad, para dar seguridad de que sus datos y que su información quedaba totalmente resguardada. Yo nunca di a conocer en qué iglesias, mucho menos ni a qué personas, y aparte he modificado los datos, ¿no? Para que no sean los datos personales, ¿no? Claro, 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 los nombres Los y ese tipo nombres, de los cosas. barrios o cosas que podían facilitar la identificación de esa persona. Bien, Para resguardar la identidad de las personas que participaron y que me pedían también eso, ¿cierto? bien, Eh, entonces, bueno, dependía principalmente de la disposición y del interés, ¿no? Y que cuando yo les contaba de este interés en poder sortear los prejuicios de la sociedad con los evangélicos, de poder hablar de qué pasa con las mujeres en el entorno evangélico, y sí, hay ganas de hablar de eso, ¿no? Tienen claro. mucho para decir, tienen mucho para contar, mucho vivido, ¿no? Y muchas veces no hay muchos lugares o momentos para hablar de eso. Entonces se transforma en una oportunidad eh, para ellas mismas de autorreflexión, de introspección, ¿no? De poner en palabras cosas que nunca se les habían cruzado. Entonces terminan siendo momentos muy reflexivos. Bien. ¿Y el entorno? Es decir, ¿dónde hacías la entrevista? ¿O cómo preparabas el lugar de la entrevista? ¿Era en un bar? ¿En A tu veces casa? fueron muy distintos. Algunos fui a la casa, que me esperaban en la casa, otros fue en un bar para que sea un lugar más neutro. Lo que dificultaba era el sonido ambiente y la tranquilidad, digamos. Eh, y en otros casos, por ejemplo, me dijeron, mira, yo estoy trabajando y tengo un huequito entre tal hora y tal hora, venite. Así que también he ido a los lugares de trabajo de ellas. No. Eh, Sí, ha sido variado. Y también a veces en la iglesia, charlando después de la iglesia, che, podemos charlar un ratito, te quiero hacer un par de preguntas. Así. Mira vos, O sea, genial. habiendo acordado previamente de que tenía este encuadre, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, bueno, entras a la entrevista, ¿no? O Bien, entras, dependiendo, digamos, el lugar sí. acordado. Eh, ¿Haces una introducción o directamente te lanzas a hacer preguntas? Es decir, ya está, porque vos recién me dijiste, ya previamente dije que no voy a revelar información personal, o eso de nuevo es necesario hacerlo en la entrevista. Siempre es necesario reforzar ese encuadre para dar tranquilidad, ¿no? Siempre le vuelvo a explicar personalmente, aparte tiene otra fuerza, ¿no? Ujú. De por qué nos hemos encontrado, de qué vamos a hablar. Eso también se los anticipo, que es contar un poco de la vida, de las experiencias que han vivido como mujeres, como madres, como hijas. Bien, Les refuerzo el tema de la confidencialidad, les pido permiso para grabar,
¿no? Yo he grabado audios, no han sido filmaciones, ha sido solamente audio. Y les explico esto de que se modifican los datos. Y después, bueno, una vez acordado eso y que me dan su consentimiento, yo les cuento que tengo como ejes para charlar, ¿no? Bien, Tengo como 3 ejes para la conversación. Uno tiene que ver con la iglesia a la que asisten, sobre lo que hacen en la iglesia, un poco esa relación de la vida personal con el espacio de la iglesia. Otro tiene que ver con su familia de origen, con su crianza, y otro tiene que ver con su familia actual, ¿no? Son esos 3 ejes. Y le pregunto por dónde quiere empezar, ¿no? bien, Entonces, bueno, por la iglesia, porque no sabe lo que me pasó el otro día, la. Entonces empezamos a charlar, ¿no? Y bien, a partir de ahí empiezan a hacer, yo de cada eje sé más o menos qué temas me interesan conversar. ¿Qué, qué me interesa? Me interesa, en este caso, me interesa conocer en qué participa, qué dificultades tiene para participar en algún espacio que le gusta, ¿no? Si tiene dificultades o no, si participa sola o con su marido, ¿no? Si va toda la familia a la iglesia o va ella sola, cuál ha sido su tránsito por las iglesias, si se ha cambiado muchas veces, si es la iglesia a la que va desde chiquita. Bueno, estas historias que tienen que ver con el espacio religioso institucional, ¿no? bien. Y eso va saliendo en la conversación. Si no me cuenta mucho sobre, no sé, sobre el ministerio, le pregunto, ¿y participas en algún ministerio o solamente vas a las Bien. actividades? ¿Tenés como una guía de preguntas mental o lo llevas en un papel para no olvidarte? En algún momento hice una guía escrita, pero eso también estructura y limita mucho, ¿no? Es como que uno tuviera que cumplir con todo el listado de preguntas, y no es así, porque también cada entrevista tiene su propio objetivo, ¿no? No son todas las entrevistas iguales. Bien, Si voy a entrevistar a una mujer que es esposa de pastor, me propongo estar atenta a determinadas cosas en relación a esto de, por ejemplo, de los ministerios, sobre su participación. Y no es lo mismo si voy a entrevistar a una chica de 20 años que está recién casada y se cambió de iglesia porque empezó a ir a la iglesia del marido y, y recién está conociendo a la gente de la iglesia, por ejemplo, claro, ¿no? claro, claro. Entonces, según la persona a la que voy a entrevistar, me propongo objetivos distintos. Bien, Y en base a eso también voy adecuando qué de esos ejes, que los ejes más o menos son los mismos, pero en qué me interesa profundizar. bien, Entonces sí es un listado mental, pero más que preguntas son temas o ejes, ¿no? bien, Y de bien, esos ejes sí pienso tal vez alguna forma de introducirlo si no sale solo. Por ejemplo, si en las iglesias de hermanos libres, en muchas iglesias todavía se utiliza la mantilla, ¿no? El velo. Entonces, si no salía ese tema en la conversación, yo le decía, yo traje una cosa que era de mi abuela, a ver, ¿qué te hace acordar? Y hago esto. Y me pongo la te mantilla. queda linda, Meli. Me queda lindo. Sí. Yo jugaba a que era una novia cuando era chiquita. Entonces, aparece este objeto, ¿no? Como un disparador. Uy, y algunos decían, uy, qué recuerdos. Y otros me decían, uy, no me hables, los problemas que tuve con eso. Y salía de todo, ¿no? Bueno, Entonces, Meli, ahí justamente hago una pregunta. Eh, porque bueno, la expresión, digamos, verbal va acompañada siempre como del metalenguaje. Y vos estás grabando. Eh, Cuando ves algo así, ¿lo anotás, lo grabás en tu mente? Es decir, ¿cómo registras eso? lo guardo en mi mente y apenas me voy, lo escribo para no olvidarme. Bien. Eh, Es decir, nunca el entrevistado ve que vos tenés un cuaderno que estás sí, anotando. sí, suelo tener para anotar, especialmente
nombres, edades y esas cosas que uno por ahí se pierde para poder volver más rápido a la conversación, pero ese tipo de cosas no da para escribirlas, ¿no? Bien. Entonces, espero a irme para poder registrar y anotar, pero sí, es una expresión, siempre hay mucho lenguaje corporal, o cuando se emocionan, ¿no? Que por ahí están charlando, están hablando y se emocionan y se les llenan los ojos de lágrimas, Claro, o eso no, se ríen, se capaz la empiezan a persona que reír. después lea tu trabajo no puede percibir, al menos que vos digas, y acá se emocionó, se le llenaron los ojos, Exactamente, o me dicen algo riéndose y matándose de risa, ¿no? que podría interpretarse en una grabación como algo textual y vos que estás presente como una ironía o lo que fuese, O ¿no? como una ironía, como algo que lo toma con relajación, o algo que ya no le parece trivial, ¿no? Ujú. Se va tomando distinto. Entonces, bueno, yo tenía preparados o pensadas formas de plantear algunos temas. La mantilla era una, y tengo una pregunta que trataba de hacerla siempre porque me permitía comparar, eh, que tenía que ver, hablando de las familias, qué había de su familia de origen que valoraba, le parecía bueno, que rescataba como valioso y lo seguía transmitiendo para sus hijos e hijas, o si había algo que no le gustaba de cómo había sido su crianza y no quería volver a repetir, ¿no? Dentro del contexto de educación evangélica, por así decir. Exactamente. Bien. Así que bueno, esa era también una pregunta que yo la tenía más o menos preparada, ¿no? Bien. Eh, pero a veces esas cosas salían un poco solas y a veces no. Entonces, bueno, estaban esas cosas eh, medianamente planificadas, más mentalmente que en una guía de preguntas, y sí la atención constante, flotante, que dicen los teóricos, ¿no? La atención flotante es atención activa, lista para este registro corporal que decíamos recién, pero también para la repregunta, para la profundización. ¿Y qué Bien. quisiste decir con esto? Ah, ¿y de qué se trata? No dar nada por supuesto, ¿no? No dar Bien. por supuesto Eh, términos, expresiones. ¿Y por qué te sobre causa esa, risa? ¿Y sobre eso por qué? te iba a preguntar algo, Meli, porque, bueno, vos recién nos dijiste que venías de una iglesia evangélica. No puede ser eso como una... O la pregunta mejor sería, ¿cuánto conocimiento tenés que tener del entrevistado para poder hacer una buena entrevista? Y al mismo tiempo, si hay demasiada similitud, si eso no puede entorpecer, es decir, de no ver la extrañeza de lo que está sucediendo, de lo que te está diciendo. Bueno, hay dos grandes cosas para decir, ¿no? Por un lado, que las entrevistas en profundidad pueden ser utilizadas en distintos momentos de un trabajo de investigación. Pueden ser exploratorias al comienzo, cuando vos no tenés idea del campo y de las personas con las que vas a trabajar y querés tener un primer acercamiento desde el total desconocimiento, ¿no? Eh, Siempre es importante tener una vigilancia propia hacia uno de por qué está preguntando lo que pregunta, ¿no? Entonces ahí aparecen los prejuicios y las prenociones que necesitamos tener esa vigilancia y ese cuidado. Y por otro lado, que en las interpretaciones siempre van a ser parciales, siempre son subjetivas. Que sean subjetivas no significa que sean del sentido común, ¿no? Eso es distinto. Bien. Las interpretaciones son parciales porque son desde el lugar desde el que cada uno está mirando. No vamos a mirar desde el mismo lugar dos personas porque tenemos distintas trayectorias, porque tenemos distinto bagaje cultural y teórico para leerlas y podemos hacer interpretaciones distintas. Digo que es distinto al sentido común porque eso nos diferencia de el que opina por opinar, ¿no es cierto? Sobre la vida de otro. Entonces no estamos haciendo una opinión, mera opinión sobre la vida de otro, sino que estamos haciendo una lectura.
Y Donna Haraway, una investigadora estadounidense, ella dice que esta mirada parcial es un privilegio, porque pretender tener todas las miradas al mismo tiempo, todas las miradas y todo al mismo tiempo, todo el tiempo, al mismo tiempo no nos deja ver nada, ¿no? Claro, Pero tener una mirada desde un posicionamiento, siendo conscientes de que lo estamos mirando desde este lugar, nos permite profundizar. No, no queremos ver lo que miran los otros, quiero decir lo que veo yo desde acá, ¿no? bien, Entonces, esta mirada puntual, parcial, situada, eh, es un privilegio. Estar cerca implica estar atenta a esas cosas que yo puedo dar por naturales, por obvias, pero tengo que hacer un trabajo de eh, poner distancia para poder decir, bueno, esto no es obvio, ¿no? Eh, claro. bueno, ahí hay en el ejemplo que tenía para mostrarles, puedo mostrar Sí, 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 ahí genial. voy a compartir un pedacito de una entrevista. Ella venía hablando de su familia, de los hermanos. El papá de la entrevistada había sido pastor. Entonces yo le pregunto, ¿y tus hermanos eran varones? Un varón y una mujer. Siento que mi mamá no se equivocó en darnos a nosotros, en imprimir en nosotros esas características que había hablado antes, ¿no? De la vida, del amor, del cariño. Porque si bien el papi está metido en el barro y en las necesidades de todos los otros, y estaba casi en casa también, pero tenía que trabajar para sostenernos. La que fue, que todos los días con el texto que oraba con nosotros de rodillas era ella. Nos bendijo todos los días. Y sabes, y sabes que lo mismo que una persona hace mal en el disco rígido de otra, con malas palabras, con malas palabras no de groserías, sino de decir vos no servís, vos no esto, no lo otro, también la bendición te queda grabada en el disco rígido. Y cuando una mamá, aunque esté enojada con vos porque no le tendiste la cama, no le pasaste el trapo como correspondía, te dice, te bendigo porque el Señor te bendice, te guarda y te acompañe, aunque esté enojada con vos, sobrepasando la actitud, sobrepasando lo que sucedió en ese momento, se pone en esa situación y te dice, es más importante para mí, mi hijo, que lo que me hizo a mí. Bueno, y sigue hablando de este mensaje para los hijos, dice que los bendice cada vez que salen de la casa, les da un beso en la cabeza, y después yo les pregunto, ¿y qué similitudes o diferencias encontrás, esto que te decía antes, con tu familia de origen, cuando vos eras chica, con tu familia de ahora? O qué cosas ves que perduraron porque quisiste reproducirlas y cuáles no quisiste reproducirlas. Entonces, ella dice, el ser tan estrictos en el sentido de estructuras, hemos dejado a nuestros hijos más libres, que ellos hagan las cosas que ellos no hagan las cosas porque el papá, la mamá, por cuidarnos a nosotros, sino que sean hijos verdaderos de Dios verdadero. Que ellos tomen decisiones, pero que todo pasa por decirle al Señor, vos lo harías en mi lugar. Yo como hijo de Dios ¿qué estoy haciendo? Que si le gusta andar con el vaquero roto, y bueno, anda con el vaquero roto, pero que sepa que si esto que yo hago es que le agrada a mi mamá o a la iglesia o si le agrada al Señor, ¿no? Bueno, acá habla después también de la barba, de que se quejaba de la barba, y que el marido le dice, bueno, pero crece, ¿no? Y ella se pregunta, ¿es el mismo que yo conocí? Porque el tiempo y la vida te hace, y bienvenidos sean los cambios positivos, dice. Y después dice, eh, y así bien, yo soy así, muy cuidadosa, muy de tener esas características de mi madre. Aun cuando no tenía hijos, me doy cuenta que muchas cosas que me dicen mis hijos, razono y me adapto, me adapto. Y lo que no cambia nunca, no cambiaría nunca, es la esencia. Entonces le pregunto, ¿qué sería la esencia? ¿No? Porque yo podría dar por sentado que la esencia es eso que me dijo antes,
o la esencia es este Dios, ¿no? O podría decir la esencia es el amor, pero le tengo que preguntar qué es la esencia que ella no cambiaría. Entonces ella me dice, es la base que me dieron en el Señor, en el amor de Dios, el temor, no un temor malo, sino un temor que reverente, porque me ha librado de muchas cosas. Dice que a mis hijos les libraría de muchas cosas, que sean sinceros, que amen al Señor, que tengan pasión. Mi papá es muy apasionado, y que ha predicado el amor de Cristo, y eso lo imprimió en mí y a no callarme. Si bien he tocado el barro, barro, yo sé que lo que Dios, de lo que Dios me ha sacado y me ha librado y no lo puedo callar. Claro, buenísimo. Entonces, el poder repreguntar qué es esa esencia, a mí me permite comprender mejor cuáles son esos valores que están por detrás de todo lo que ella hace, ¿no? Yo no le voy a preguntar cuáles son los valores que te movilizan a vos en la crianza de tus hijos, ¿no? Sino que a partir de su relato yo voy leyendo entre líneas esos valores. Y estas preguntas de profundización me permiten asegurarlos, me permiten eh, darle más consistencia. Y de alguna manera también no interpretarlo por tu cuenta, sino que ella te diga lo que está diciendo. Exactamente. El sentido que ella le está queriendo dar, ¿no? Porque algo muy importante de las entrevistas en profundidad, y más cuando tienen que ver con lo biográfico, tiene que ver con los sentidos que las personas le otorgan a las cosas. No es que mi mamá me da un beso todos los días antes de que me vaya a trabajar o a la escuela, es mi mamá me está dando una bendición antes de que salga a la calle. Claro. ¿No? Claro, claro. Y el sentido que la madre le está queriendo otorgar a ese acto. Meli, ¿cómo cerrás las entrevistas? Qué difícil. ¿Esa parte más difícil? ¿Sí? Es difícil porque siempre hay muchas ganas de seguir charlando, ¿no? Y se hace una conversación. No es una entrevista de pregunta-respuesta, es una conversación. Entonces hay veces que la entrevista dura 3 horas. Bueno, sí. Te iba a preguntar eso. ¿Cuánto dura? Lo ideal es que no sea más de 1 hora, 1 hora y media, pero hay veces que se ha ido porque la conversación lo llevó, porque la persona tiene mucha necesidad de hablar. ¿Cuándo sabes que para vos esa entrevista ya está? ¿Es cuando abordaste los 3 ejes? Cuando abordé los 3 ejes y me doy cuenta que la persona ya empieza a repetir, bueno, sí, como te dije antes, tal cosa, ¿no? O por eso que te conté. Cuando uno pregunta algo y ya te dice, no, por eso que te dije antes, ¿no? Entonces uno siente que ya está volviendo sobre cosas que ya salieron. Claro. Y también hay una lectura del contexto, ¿no? El entorno. Cansado, mira la hora, ya es la hora de almorzar, uno está haciendo un estorbo, o sabías que tenías tanto tiempo pautado y está llegando al límite, bueno, esas lecturas. Y a veces, esto que se extendía mucho, y tenía que ver con que la persona tenía muchas ganas de contar cosas y de hablar, y a veces había que cortarlo. Bueno, si querés seguimos en otra reunión, querés que nos volvamos a encontrar otro día y seguimos charlando. ¿Se puede hacer con un entrevistado varias sesiones? Sí, no muchas, pero con una por lo menos tuve 2 entrevistas presenciales y después nos agarró la pandemia, entonces seguimos en contacto por WhatsApp, si bien no hicimos entrevista así, pero sí tuvimos conversaciones por audio y conversaciones por WhatsApp. Así. ¿Y la post-entrevista, Meli? Es decir, ¿es necesaria una post-entrevista, una devolución o algo así? Sí, ha sido distinto con cada una. Con algunas les conté cuando estaba haciendo la síntesis, ya terminando el trabajo. Con algunas les compartí algunas reflexiones que estaba haciendo. Algunas las contacté para decirle, che, voy a publicar esto,
donde sale una parte de tu historia, lo que charlamos, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece bien? Eh, Especialmente si narraba cuestiones de la vida personal y de las relaciones de pareja y cosas así. Eh, Aun y cuando vos no dieras ningún dato, digamos, de ella. sí, pero por una cuestión de respeto, digamos, Ujú. eh, a la vida personal, ¿no? Obviamente le mostraba que estaban cambiados los datos y todo eso, y le decía, bueno, ¿estás de acuerdo con que use este pedazo? Por esto, porque tocaba por ahí temas sensibles de la vida íntima. Bien. Si hablábamos por ahí de la mantilla, no tanto, por ejemplo, porque no tiene que ver con algo tan Claro, de la vida personal. humana, claro. Eh, y con algunas, por ejemplo, con el grupo de Sororidad y Fe, sí fui a hacer una devolución y a contar más el proceso entero de la tesis y del trabajo de las conclusiones y eso. Con el grupo de la iglesia hice una devolución apenas terminé las observaciones y mi trabajo de tesis duró casi 2 años más. Entonces, no pude hacer una devolución tan en profundidad de los Ujú. análisis. Vino la pandemia y todo eso también, que cortó un poco la comunicación. Pero sí, después les hice devoluciones de cuestiones más históricas o de aportes que tenían que ver con los lugares de las mujeres en la iglesia, ¿no? Ujú. En eso sí. Bueno, Y bueno, sí, así, con una de ellas, con una de las entrevistas, con esta que hice muchas entrevistas, sí me junté, fui a la casa y le conté más o menos en qué estaban llegando las conclusiones, le pregunté qué opinaba sobre eso. Bueno, así, interesante, digamos. sí. Y Nelly, ¿algún obstáculo y consejos que puedas darnos eh, al momento de abordar este tipo de técnicas? Eh, Creo que uno de los principales obstáculos es pensarnos como si estuviéramos haciendo una entrevista de televisión, ¿no? No es un ping-pong o la policía, ¿no? No estamos haciendo, ni completando un formulario, ni la otra persona nos tiene que responder porque nosotros necesitamos eso. Eh, es tener una mirada muy cuidadosa y crítica del lugar que ocupamos como preguntadores, ¿no? Como entrevistadores. ¿Por qué estamos haciendo la entrevista y por qué el otro debería respondernos? Ujú. ¿No? Por eso es tan importante ese acuerdo previo, por teléfono y al principio. ¿Por qué el otro tendría que responder nuestras preguntas? ¿Para qué? Si ¿de qué le sirve el otro? Te hago una consulta en relación a lo que estás diciendo. ¿Podés ver, es decir, cómo te das cuenta que la otra persona está siendo sincera en lo que está respondiendo? Eso puede ser un obstáculo, el hecho de que capaz no te está contestando con sinceridad. Es que también está ahí, ¿para qué estamos entrevistando? ¿No es cierto? No estamos para juzgar si está diciendo la verdad o no. Bien. Lo que nos diga es lo que nos dice y sobre eso vamos a trabajar. Si yo creo que me respondió algo porque es lo que corresponde, porque es el deber ser, porque si digo otra cosa voy a quedar mal, ¿no? Bueno, puedo anotar eso como parte de mis lecturas de lo que pasa. Bueno, me dio una respuesta conforme al mandato social del ser una buena madre o de, Perfecto. ¿no? Porque decir otra cosa hubiera quedado muy mal para ella. Pero hago esa lectura y está bien porque es lo que ella pudo responderme, ¿no? No estoy Perfecto. juzgando si la otra persona me está mintiendo o no. No estoy para eso. Bien. ¿Quién soy yo para eso? ¿No? Entonces, cuando nos acercamos al espacio de entrevista con la intención sincera de comprender y de conocer, no de sacar la información, eso es lo importante, ¿no? Ujú. Que sacar la información es hasta violento. Hacer una entrevista para sacar la información al otro.
tenemos que ir desde el lugar de querer comprender y conocer, sincero, ¿no? Eso es clave, digamos, y es el principal obstáculo. Bien, buenísimo. Meli, ¿algo que te haya impactado de alguna entrevista o del trabajo en sí? Bueno, no, muchas. Las historias en general, a mí como que me apasiona conocer las historias, ¿no? De las mujeres. Me pasó esto de darme cuenta que estaba a veces mirando con una cabeza muy, muy teórica o con una cabeza muy de universidad, ¿no? Y darme cuenta que, por ejemplo, que estaba esperando que me cuenten, no, porque hicimos una asamblea y todos votamos, entonces a partir de eso las mujeres dejaron de usar mantillas. Y no, nunca pasó eso, las cosas pasaron de otra manera en la iglesia, ¿no? Procesos Entonces, más orgánicos, digamos. de otras maneras, mucho más sutiles, mucho más cotidianas. Entonces, darme cuenta que lo que yo estaba esperando encontrar, no lo iba a encontrar nunca, ¿no? Porque las cosas pasan de otra manera. Entonces, permitirme sorprenderme con eso y que sea válido fue una ruptura para mí también, ¿no? Que eso esté bien también. Buenísimo. Bueno, nos quedaríamos hablando mucho más, Meli, pero vamos a cerrar la entrevista. Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo. Y bueno, quién sabe que después hacemos otra sobre observación participante, que también quedó ahí latente, súper interesante. Así que bueno, muchas gracias, Meli. Dale, dale. Gracias a usted.